Bueno, mi nombre es Hilda Castelli, yo soy parte del equipo de psicoterapia asistida con caballos dentro de la Asociación Argentina de Equinoterapia. Hoy los acompaño de operador técnico nada más, pero bueno, un placer y bienvenidos a todos. Les presento a Marina Rodríguez, presidenta de la asociación. Mari. Hola, ¿cómo están? Buen día, gracias por estar. Bueno, yo soy Marina Rodríguez, fundadora y presidente de la Asociación Argentina de Equinoterapia. Nosotros tenemos como objetivo hace 21 años la práctica y la difusión de la equinoterapia, y bueno, y con este último objetivo es que estamos dando diferentes charlas. En este caso, el gusto de recibirlo a Santiago Sosa, bueno, arquitecto y voluntario nuestro, que no es poca cosa, que va a hablar de un tema importante, que son las instalaciones para un centro de equinoterapia. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Santiago Sosa, yo soy arquitecto y vivo en Buenos Aires. Los temas que vamos a tratar hoy es un barrido general de lo que son las instalaciones para un centro de equinoterapia. La idea es hacer una charla dentro de todo bastante intuitiva y simple, como para hacer un primer barrido de los temas que deberíamos contemplar. En ese sentido, yo acá me anoté un pequeño punteo de algunas cosas que deberíamos tener en cuenta. En principio es para quién construimos el centro de equinoterapia. Después, qué tipo de necesidades tiene este programa. Otro tema que vamos a ver es el espacio habitable, la funcionalidad del espacio y después el desarrollo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar un centro. Como para arrancar me parecía que estaba bueno ver qué es para nosotros la arquitectura. Esta es una definición que pueden encontrar en internet que dice que la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir edificios e instalaciones que van a modificar el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios. En este caso en particular nosotros tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a modificar el hábitat humano, sino que también vamos a estar modificando el hábitat de los caballos. ¿Para quién? Nosotros tenemos que estudiar y prestar especial atención a, por un lado, los practicantes, que van a ser los que son nuestro eje del centro. Después, por otro lado, los caballos, que también son una pieza muy importante. Y otro factor o usuario a tener en cuenta es el personal que va a usar el centro el día de mañana. En el caso de los centros de equinoterapia es bastante desafiante, digamos, el diseño, porque justamente con los caballos no tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente. Entonces por eso está bueno tratar de dialogar y asesorarse con profesionales de la materia, como para tener ciertos aspectos que se nos pueden pasar por alto a la hora de diseñar los espacios que van a habitar los caballos. Y en cuanto a los practicantes, también está bueno asesorarse con gente especializada en la materia, como puede ser Marina o otros integrantes del centro que nos van a saber orientar para tener en claro en la práctica y en el día a día qué requisitos tenemos y con qué dificultades podemos llegar a encontrarnos. Después, bueno, ¿qué entendemos por espacio habitable? Cuando hablamos de un espacio habitable, nosotros entendemos que es un espacio que satisface nuestras necesidades, que nos resulta funcional y que tiene ciertas características que lo hacen confortable.
Esto es que el espacio sea luminoso, que sea cálido, que tenga buena ventilación, que tenga una materialidad acorde y que sea seguro para nosotros. En el caso del centro de equinoterapia, si nosotros hacemos un estudio del programa, tenemos varias partes a considerar que van a integrar el programa. Por un lado, vamos a tener los boxes, el monturero, el forrajero, una pista cubierta y una pista descubierta, una sala pedagógica, y después vamos a necesitar también instalaciones sanitarias que sean acordes a los practicantes y a la gente que va a asistir, un sector para los acompañantes, que son los que siempre le hacen la pata y siguen a los practicantes. Después vamos a necesitar un espacio al aire libre para los caballos y por último un estacionamiento como para poder acceder cómodamente al centro. Ya hablando un poco más del centro en sí mismo, uno de los principales espacios que tenemos que diseñar y tener en cuenta son los boxes. En cuanto a los boxes, existen diferentes, digamos, tipologías y formatos que podemos adoptar. Este es el del centro de Marina, donde nosotros vemos que la distribución está hecha en claustro. Eso quiere decir que tenemos todos los boxes distribuidos en C, alrededor de un patio central que generalmente es abierto al aire libre. Lo que nos permite una distribución de este tipo es tener este espacio central abierto, que generalmente tiene una buena dimensión, que nos permite, digamos, trabajar cómodos y al aire libre. Otro tipo de distribución sería una más lineal, como la que pueden ver acá, de tira, en donde tenemos una galería central o un pasillo, y los boxes están distribuidos linealmente. En este caso tenemos la ventaja de poder trabajar de manera cubierta, pero nos encontramos con la dificultad de que los espacios comienzan a estar un poco más reducidos. La elección por uno o por el otro va a depender un poco del espacio que nosotros dispongamos y también de la cantidad de caballos que vayamos a hospedar en nuestros boxes. Acá se ve una imagen en la que la idea era mostrar cómo puede ser la posible distribución en este formato de tira, en donde tenemos un box al lado del otro, y empezar a marcar ciertos aspectos que va a necesitar el caballo para habitar de manera acorde al espacio. Nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar los boxes que, como decíamos anteriormente, tengan buena iluminación, tengan buena ventilación, sean espacios seguros, sean confortables y tratemos de que los caballos estén lo más cómodos posible. Acá hay una imagen de un interior, de un box, que consideraba que puede ser un posible diseño a tener como modelo. Si ustedes ven, antiguamente se solían realizar las camas solo de viruta, y acá en el centro trabajan con piso de goma también. Eso es una ventaja porque lo que nos permite es tener una menor cantidad de uso de viruta, ya que las camas hay que hacerlas todos los días, y también al ser el piso de goma evitamos que el caballo pueda lastimarse. Si ven, no sé si se ve el mouse, ¿se ve o no? En todos los laterales también hay protecciones,
Y tenemos elementos que son importantes a considerar a la hora de diseñar el box, que es, por un lado, la provisión de agua, y por el otro lado, la provisión de alimento. También otro punto a tener en cuenta es cuando realicemos la limpieza del box, está bueno prever algún tipo de sistema de desagüe que nos permita limpiar con mayor facilidad. Nosotros cuando vayamos a diseñar algo desde cero, está bueno tratar de prever, asesorarse y pensar cada espacio como para que el día de mañana tengamos la menor cantidad de inconvenientes posibles. Si nosotros lo podemos prever y diseñar para tener un mejor uso, yo creo que es súper recomendable realizarlo. Entonces, por eso es importante, sobre todo si están por empezar un centro desde cero, tener en cuenta estos factores que quizá parecen básicos, como tener una provisión de agua fría en cada box, pero que después en el día a día, si cada vez que tenemos que cambiar la bebida del bebedero, tenemos que sacar el recipiente, ir a otro lugar, cargarlo y volver, termina siendo bastante impráctico y tedioso. Acá tenemos una sección que sería un corte de un box de manera transversal, en donde podemos ver también ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Por un lado es las dimensiones. Tenemos que tener en cuenta que por lo menos cada box va a tener que tener una dimensión de 3 metros por 3 metros. Y otro aspecto también a tener en cuenta es la altura, como para que el caballo se encuentre cómodo y no corra peligro. Si se fijan en este ejemplo de acá, lo que sería la salida del box tiene una altura bastante importante como para evitar que el caballo se lastime si llega a saltar cuando está saliendo del box. Otro detalle a tener en cuenta es lo que les comentaba anteriormente de el desagüe. Si nosotros prevemos que el box tenga cierta pendiente, podemos dejar planteada una rejilla que el día de mañana, cuando tengamos que limpiar o baldear o se nos cae algún tipo de líquido en el box, es mucho más fácil limpiarlo y asearlo. Bueno, acá hay algunos detalles más de ciertos elementos que les comentaba antes, como pueden ser por un lado la rejilla de desagüe. En este caso está fuera del box, en el otro que veíamos estaba acá adentro. Después por otro lado tenemos los pisos de goma, que como les comentaba, inicialmente puede resultar una inversión, pero a largo plazo termina valiendo la pena. Como muchos de estos puntos que les comentaba. Y si tenemos la posibilidad de plantearlo desde cero y tener como una consideración integral del centro, yo creo que se pueden tener varias ventajas a futuro. Acá, bueno, tienen un comedero, y después por último, me parecía importante también que tengan en cuenta que está bueno, si existe la posibilidad, de tener una ducha cubierta como para poder bañar a los caballos una vez que finalizan la actividad. Otro sector a tener en cuenta en el centro es el monturero. Nosotros en ese lugar vamos a guardar
todas las sillas y el equipamiento que usemos con los caballos, y también vamos a abordar todos los elementos que usemos para la terapia. Así que está bueno prever, tener ese espacio. Este ejemplo de acá creo que estaba bueno porque tiene también una pequeña bacha como para uno poder limpiarse y limpiar todos los elementos una vez que termina la actividad. Después, por otro lado, tenemos el forrajero, que es el lugar en donde vamos a guardar toda la comida, digamos, de los caballos. Está bueno plantear tanto el sector de boxes como el de monturero, el de forrajero, cerca del acceso, porque nosotros con los caballos vamos a tener un requisito importante de comida. Entonces, si tenemos el forrajero cercano al acceso, nos va a facilitar bastante la provisión de comida. En este ejemplo de acá, si se fijan, tienen armadas algunas estanterías que te pueden servir como para tener el espacio medianamente ordenado y organizado. Otro sector a tener en cuenta va a ser el de la pista. La pista debería tener unos 20 metros de ancho por 60 de largo, y tenemos que tener en cuenta que la superficie tiene que ser uniforme como para evitar cualquier tipo de accidente de los caballos y de los practicantes. En cuanto a lo que es la pista, tenemos que tener en cuenta que va a tener todo un perímetro que puede realizarse en madera o puede realizarse en metal. La elección del material va a depender un poco de cada caso. Obviamente el metal quizás sea un poco más costoso al principio, pero después nos lo vamos a estar ahorrando en mantenimiento. Capaz que la madera tiende a percudirse más, tiende a pudrirse más y tiene un mantenimiento más recurrente. Después, otro sector a tener en cuenta es la pista cubierta. La pista cubierta está buena considerarla a la hora de diagramar el centro por varios factores. Uno de ellos podría ser que nos va a permitir trabajar en los días que las condiciones climáticas no ayuden. Después también la pista nos resguarda un poco del sol y eso, básicamente. Bueno, seguimos. Otro punto que quería remarcar y que tuvieran en cuenta a la hora de diseñar la pista cubierta es que nosotros al construirla vamos a estar generando una superficie techada de gran superficie. Que esa superficie a nosotros nos va a arrojar una sombra importante. Entonces está bueno tener en cuenta a la hora de plantear la ubicación de la misma, hacer un estudio de cómo es el asoleamiento del predio del cual dispongamos, para de esta manera evitar que la pista que tiene una superficie importante nos arroje sombra sobre otro sector que queramos tener luz natural. Obviamente en la pista se puede hacer tratamientos de la chapa con chapa transparente como para generar iluminación dentro de la pista, pero no tenemos que dejar de lado de que es una gran superficie cubierta que va a arrojar una sombra importante. Otro elemento
que tenemos que tener presente en el centro es el circular, que es el lugar en donde nosotros vamos a trabajar diariamente los caballos y los días que tengamos terapia también. Otro sector más a tener en cuenta es una sala pedagógica. Acá en la imagen yo les puse un formato de aula o de taller que tiene la característica de ser bastante flexible. La elección de un espacio de este tipo es justamente poder tener versatilidad como para, si nosotros tenemos que realizar alguna reunión, tenemos que dar alguna clase, tenemos que realizar alguna charla, podamos transformar, digamos, el espacio con mobiliario, en este caso son estas mesas, y adaptarlo a la necesidad que tengamos puntualmente en ese momento. Otro punto a tener en cuenta son los sanitarios. Nosotros al trabajar con practicantes tenemos que tener en cuenta que tanto la accesibilidad al centro como los sanitarios y las instalaciones tienen que ser adaptadas. Ahora, después más adelante vamos a ver ciertos puntos de la ley de accesibilidad de acá de Argentina, pero bueno, quería mostrar el ejemplo puntualmente de los baños, en donde nosotros tenemos que considerar, en principio, un paso mínimo de 80 centímetros, y que dentro del baño podamos tener un giro de 1,50 m. Acá en Argentina la medida mínima que se pide para un baño es de 2,40 m por 1,60 m. Después, por otro lado, vamos a tener un espacio común. Yo, en este ejemplo de acá, lo planteé como una cafetería o un bar, que podría llegar a ser incluso la misma sala que usemos como pedagógica. Y la idea es generar un espacio en donde los acompañantes, que son los que llevan a los practicantes a la terapia, puedan quedarse, puedan tomar algo, estén resguardados, y también nosotros podemos llegar a utilizarlo como para generar un pequeño sector de esparcimiento dentro de nuestro centro. Después, por otro lado, también está bueno y es importante considerar tener un espacio abierto, en donde los caballos puedan caminar, puedan trotar, puedan hasta galopar un poco, y estar como en su hábitat natural. El último punto creo que había puesto era el estacionamiento, que es, digamos, importante a tener en cuenta, dependiendo de la zona en la que estemos. Si es una zona urbana, está bueno y es importante considerar el estacionamiento, ya que nos va a brindar comodidad a la hora de acceder al centro. Es importante también tener en cuenta contar con senderos y veredas acordes que permitan también la circulación sin problema de una silla de ruedas o una persona con movilidad reducida y que pueda caminar, digamos, bien. En cuanto a la funcionalidad del centro, tenemos que tener en cuenta, por un lado, las rampas, y como mencionaba antes, los accesos. Acá tienen una pequeña reseña de lo que es la Ley Nacional Argentina de Accesibilidad. Algunos puntos a tener en cuenta son, como mencioné anteriormente, los pasos, que es básicamente el ancho que tienen las circulaciones, y deberían ser
acordes como para que puedan circular 2 personas y una de ellas esté en silla de ruedas. Después tenemos que considerar que los pisos sean antideslizantes, como para evitar cualquier tipo de accidente. En cuanto a los desniveles o aristas, tenemos que tener en cuenta de que sean redondeados, o en el caso de que no sean redondeados, que tengan un ángulo que permita la circulación de una silla sin problema. Después también tenemos que considerar tener pasamanos o barandas en los diferentes sectores, y las escaleras o escalones que podamos llegar a tener tienen que tener una altura lo suficientemente baja como para que una persona con movilidad reducida pueda transitar sin problema. Ya hablando de algo capaz que más técnico, lo que vamos a tener en cuenta siempre es que las rampas que tengamos no tengan una pendiente superior a un 12%. Un 12% es una relación de 1 a 8. En cuanto a las escaleras, vamos a considerar siempre una relación de 2 alzadas más una pedada que se encuentre en el rango de los valores de 60 a 63. Siempre considerando una alzada máxima de 16 centímetros y una pedada mayor a 28 centímetros. La alzada es la cara vertical, digamos, del escalón, y la pedada sería la cara horizontal en donde apoya nuestro pie. Como les comentaba antes, en la parte de los baños, en los pasos mínimos que deberíamos tener nosotros en las aberturas y en las puertas son de 80 centímetros, y las circulaciones, que serían los pasillos o caminos o veredas. Otro punto que había planteado como para charlar era el tema de la luz. Nosotros siempre, a la hora de proyectar y de diseñar, tenemos que tener en cuenta el asoleamiento del terreno que vamos a trabajar. Como les comentaba, uno de los factores a tener en cuenta es el tema de la pista. Nosotros siempre la luz que vamos a tratar de captar es la luz noreste, norte, después la noroeste, y por último la más rezagada es la sur. Generalmente lo que se suele realizar o lo que se trata de hacer es orientar hacia el sur todo lo que serían los servicios de nuestro centro, porque va a ser, digamos, el sector que tenga la luz de menor calidad. Y tenemos que tener en cuenta las sombras que van a arrojar los distintos elementos que vayamos disponiendo en el sitio, como para evitar perder luz natural. Nosotros siempre vamos a tratar de diseñar y de aprovechar al máximo la luz natural, porque genera mucha calidad, digamos, espacial. Si se fijan en el ejemplo, este es un centro en Portugal. Independientemente de la estructura, ahí está. Perdón. Independientemente de la estructura, que en este caso está muy buena y tiene un diseño estético muy interesante, porque está trabajado con vigas de madera. El ejemplo yo lo ponía para que pudieran ver cómo la luz impacta en la calidad espacial de un espacio, justamente.
Acá tenemos otro ejemplo, este es unas caballerizas en China, en donde pueden ver cómo se trabajó en la galería esta central una cenefa transparente que permite el ingreso de luz y realza un montón todo el espacio. Otro punto a tener en cuenta es la calidez. Y esto como charlábamos hace un rato que consultaba Jorge, depende mucho de la zona y de los materiales que vayamos utilizando y que tengamos disponibles. En este caso de acá, como pueden ver, se trabajó mucho con madera y eso permite darle un montón de calidez solo a partir del material al espacio. Otro punto importante a tener en cuenta es la ventilación. Nosotros siempre vamos a intentar tener ventilaciones cruzadas y básicamente espacios ventilados. Esto es porque los espacios para tener buena calidad de aire siempre necesitan tener una buena ventilación. La ventilación cruzada justamente lo que tiene de ventaja es que se realiza de manera prácticamente automática y está bueno aprovecharla porque nos permite tener, digamos, espacios mucho más eficientes a nivel energético porque vamos a evitar muchas veces la necesidad de calefaccionar y de refrigerar. Nosotros tenemos que considerar siempre que el aire frío va a tender a ingresar por los sectores inferiores y el aire caliente va a tender siempre a subir. Si tenemos en cuenta esa premisa y disponemos de manera correcta las aberturas, vamos a lograr que nuestros ambientes ventilen de manera automática. Después, bueno, en cuanto a la materialidad, hay muchísimos materiales y recursos que se pueden utilizar. Nosotros podemos inclinarnos hacia algo más industrializado, como puede ser el ejemplo este de acá, que se trabajó con una estructura metálica, o bien podemos inclinarnos por algo más tradicional, que vendría a ser una construcción en mampuestos o de hormigón también. Hay que tener en cuenta que para estructuras de grandes luces, como la que vamos a necesitar para la pista cubierta, generalmente vamos a terminar trabajando o en una estructura metálica, que pueden ser perfiles de hierro o puede ser algún tipo de reticulado, o podría llegar a ser también alguna estructura de madera, como el ejemplo que vimos que trabajaba muy bien la luz. Bueno, es el mismo ejemplo que les comentaba recién del centro en Portugal, visto desde otra perspectiva. Y lo mismo podemos aplicar, digamos, al sector de boxes y a los sectores comunes, digamos, del centro. En este caso, si se fijan, está trabajado casi íntegramente en madera, y eso va a depender un poco de, como les comentaba antes, qué materiales dispongamos en el lugar en el que nos encontremos, qué mano de obra dispongamos, porque eso también va a condicionar un poco, y después qué recursos dispongamos nosotros. Yo creo que esos tres factores muchas veces terminan determinando de qué manera se ejecuta una obra. Después obviamente hay
hay cuestiones estéticas y funcionales que también nos ayudan a definir, pero siempre está bueno tratar de trabajar con materiales que podamos acceder fácilmente a la zona y que contemos con mano de obra calificada y accesible para ese tipo de construcción. Este es el mismo ejemplo que les mostré antes de la caballeriza de China, donde ven que trabaja una construcción de tipo más tradicional, con ladrillos, alguna celosía y una cubierta de chapa. Y por último, un tema no menor que me parecía que teníamos que incluir es el de la seguridad. Nosotros, al trabajar de manera abierta hacia la sociedad con nuestro centro, tenemos que tener en cuenta de que nos va a visitar mucha gente y es muy importante que evitemos cualquier tipo de riesgo o accidente que pueda llegar a existir dentro del centro. Entonces, por eso nosotros siempre vamos a tener que contar con elementos de primeros auxilios, señalizaciones, pasamanos, como les comenté en la parte de accesibilidad, protecciones, vallados. Tenemos que tener especial cuidado con lo que son las instalaciones eléctricas y que cuenten con todas las protecciones necesarias e iluminaciones de emergencia. Creo que más o menos por ahí estaríamos con todos los temas.